los países de primer mundo, digo, porque tenemos que compararnos con alguien, porque o nos comparamos con los países de tercer mundo, o irnos a África, países subdesarrollados, o nos comparamos con los países de primer mundo, países desarrollados, para ver qué modelos copiar, ¿no? O hacia dónde mirar o tener nuestras miras. Pero vamos haciendo en ese aspecto, decir, nosotros seamos aspiracionistas, aunque unos no quieren que seamos aspiracionistas, pero vamos a decir, a ver, los países del primer mundo le apuestan a la educación. ¿Por qué? Porque consideran que la educación termina siendo el mejor instrumento o el aparato, la herramienta de los ciudadanos para tener una movilidad social. Los lleva a esa movilidad social. Entonces, si estamos en esa perspectiva, estaríamos hablando que el Estado de esos países le apuesta una gran cantidad de dinero al esquema educativo. Hay una gran discusión a nivel mundial sobre el tema de si la educación tiene que ser privada solamente, si no tenga que ser como un derecho, que nosotros aquí en México lo tenemos como un derecho a la educación. Hay otros que consideran que no tiene que ser, que sea la iniciativa privada quien lo haga, ¿no? Y aquí en nuestro país tenemos al Estado, pero no es nada lejano a otros países desarrollados que le apuestan también a la educación pública, pero le tienen un gran financiamiento para que tenga esa fortaleza. Y esa es una discusión que ahorita hay, Cristian, relacionado a que las universidades terminan como que convirtiéndose las universidades públicas en universidades que las quieren llevar hacia un ámbito privado por el tema de las cuotas, por el tema de lo que se paga para poder entrar a la universidad. Pero ¿cómo sostener? O sea, ¿cómo poder sostener o cómo poder entender que la educación pues no es gratis, pues? O sea, es que a veces dices, es que el derecho es gratis, la gratuidad de la educación, pero no es gratis, pues. O sea, al final de cuentas, alguien lo sostiene. ¿Y quién lo sostiene? Pues todos los ciudadanos que pagamos los impuestos sostienen una educación gratuita. Ahora, decir, hay que pagar por la educación, ¿tú crees que tenga ese sentido el que se tenga que estar pagando? ¿Crees que debería de crearse un nuevo esquema de mayores recursos a las universidades públicas? ¿O darle ese valor a la ciudadanía? Decir, es que a veces, podemos ponerlo, ese es el tema de estos espacios de discusión, decir, es que como no me cuesta, me vale madre, ¿verdad? O sea, pues esto no me costó, pues lo puedo tirar. Pero cuando me cuesta, le doy el valor a lo que estoy haciendo, o a lo que estoy comprando, adquiriendo, o lo que estoy teniendo. ¿Crees que ha faltado esa situación? Porque, por ejemplo, aquí en Colima tenemos una universidad muy buena, pues, o sea, si nos vamos a otros estados, Michoacán, por ejemplo, la San Nicolás de allá, pues siempre están totalmente en huelga, las condiciones de los edificios son deplorables, o nos vamos a cualquier otro estado y vemos condiciones y decimos, bueno, pues no está tan mal la Universidad de Colima. Pero también lo que se paga en la Universidad de Colima no es tan alto como se paga en otros, pero también no es tan bajo como, por ejemplo, se paga en la UNAM, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio, Cristian? ¿O hacia dónde tendríamos que apostarle para ello? A ver, hoy en día, Pedro, hay una gran discusión sobre ese tema en nuestro país. También no es una discusión reciente. Es una discusión que cuando menos tiene 15 años, es decir, el porcentaje del dinero que recauda el país, del Producto Interno Bruto, que se tendría que destinar a educación y a ciencia y tecnología, ¿no? Y en algún momento se fijó una proporción que estamos lejísimos de que eso sea realidad, y esa proporción o esa meta ha pasado por gobiernos de todos los colores, de gobiernos federales de todos los colores. Evidentemente, yo te lo digo como universitario y como rector, las universidades públicas, porque el esquema de las universidades privadas en nuestro país funciona de manera diferente, por ejemplo, muy diferente a las americanas u otras universidades privadas de otras latitudes. Evidentemente hace falta un esquema de financiamiento a la educación superior diferente. De hecho, ayer teníamos una reunión entre varios rectores del país y desafortunadamente estamos viendo la propuesta
del presupuesto de egresos federal, donde si nos va bien, vamos a un incremento igual al que tiene la inflación en el año. Y no tenemos ningún otro incremento adicional. De hecho, se han perdido una serie de apoyos importantes para la educación superior pública en el país los últimos 10 años. El promedio, este es un dato fundamental, Pedro, el promedio de lo que cuesta la educación de un estudiante de la carrera que sea en la educación pública en nuestro país son 47,000 pesos su formación profesional, ¿sí? Okay. La gran pregunta es, ¿de dónde sale ese recurso? Bueno, es un recurso público que pone el gobierno federal y los gobiernos estatales en diferentes porcentajes, en diferentes proporciones, pero tenemos un déficit muy importante si nos comparamos con otros países.